Cambiar de tema ahora, nos vamos también a introducir en el que tiene que ver el Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra el próximo lunes 31 de mayo, y vamos a compartir primero un video para hablar de este tema. Dejar de fumar ayuda a experimentar una vida sana, sin humo, con más energía y en mejor forma. Los beneficios se perciben pronto y aumentan de manera progresiva. A los 20 minutos disminuyen la presión arterial y la frecuencia cardíaca. A las 8 horas mejora la oxigenación pulmonar. A las 48 horas se recuperan los sentidos del gusto y el olfato. A las 72 horas se normaliza la función respiratoria. A los 6 meses disminuyen los catarros, resfríos y bronquitis. Al año, el riesgo de ataques cardíacos se reduce a la mitad. A los 4 años, el riesgo de padecer enfermedades del corazón se iguala con el de los no fumadores. A los 10 años, las probabilidades de padecer cáncer de pulmón disminuyen a la mitad. Apaga el cigarrillo y comenzá a disfrutar de tu vida. Bueno, interesante este video del Ministerio de Salud. Creo que sobre todo para las personas que no fumamos, porque ahora el problema, para llamarlo de esta manera, es qué pasa con estas personas que son fumadoras y que no pueden dejar de fumar o no quieren dejar de fumar. Estamos en contacto y ya lo saludo al doctor Alejo Lingua, que es oncólogo y además es el presidente de la ALSEC Río Cuarto, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Así que, doctor, buen día. Muchas gracias por el contacto con Puntal AM. ¿Cómo le va? Buen ddía, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, recién lo decíamos y quiero compartir con ustedes esta visión. ¿Qué pasa con el tabaquismo? Digamos, estamos como en el mundo, creo, una grieta o divididos entre los fumadores y los no fumadores. Entonces digo, muchas veces las campañas nos hacen bien a los no fumadores, pero a los fumadores, ¿les llega este tipo de mensajes? ¿O cómo se puede hacer para justamente ayudarlos a que vean lo que está pasando con esta epidemia del tabaquismo? ¿Qué opinan al respecto? Mira, creo que es la pregunta, o sea, con todas las campañas que hay, las fotos que hay en las mismas etiquetas de cigarrillos y uno dice cómo eso no genera conciencia, ¿no? Creo que el problema va por otro lado, habría que ver, hay países que han tenido algunas estrategias más agresivas en cuanto a que su población no fume, porque tienen muchas ventajas, obviamente que la salud de la población mejora, pero aparte los costos a futuro de la atención de los problemas por salud que genera el tabaquismo disminuyen muchísimo. Entonces, te diría que para mí la estrategia más simple que esta de alarmar, yo creo que hoy cualquier persona con los medios de comunicación, que imagínate esto en 1940 no es lo mismo que hoy todo se conoce más, y creo que nadie va a dejar de fumar, o muy pocas personas, por miedo o por lo que sea, o hay gente que va a comenzar a fumar y no es el tema ese. Yo si me preguntas algo más que eso que creo que hay que sumar, es lo que han hecho algunos países, es colocar impuestos altos a esto y que aumente mucho el precio. Y ahí, como todo, viste lo que nos está pasando hoy, eso baja estrepitosamente el consumo y el inicio, pero bueno, tiene otras implicancias, que es la economía que genera todo este tema también, ¿no? O sea, yo no soy economista, soy médico, pero te diría que el problema es ese, el miedo no parece ser la solución. La concientización tampoco, obviamente hay que hacerla, pero hay que ir también a algo que todavía no se ha hecho, en otros países del mundo fumar es mucho más caro que acá. Ahora, ¿usted cree que, bueno, recién lo decía, no es economista, pero está comprobado que aquellos países que aumentaron sus impuestos o que justamente conseguir una caja de cigarrillos es mucho más caro, la gente deja de fumar por eso? Está comprobado que fuma menos, inicia menos y deja de fumar. Sí, obviamente va a haber gente que sigue fumando, pero es más difícil. No es esto que se hace como más prohibido, lo que sea. En algo tan accesible, cuando vos le aumentás radicalmente el precio, se hace más difícil. Por supuesto que no al 100%, eso es imposible. Pero sí, ya también experiencias con el alcohol y el tabaquismo mejoran mucho los resultados. El tema es que tiene costos esa decisión para un gobierno, ese es el problema. Claro, por eso no se quiere quizás ajustar en este sentido. Ahora, hablando también con especialistas de salud mental, que justamente cuando se les pregunta, bueno, ¿cómo se hace para ayudar a una persona que deje de fumar? Lo que también responden es que muchas veces, obviamente, es una conducta adictiva, entonces que las personas tienen que trabajar sobre estas conductas, porque si no fumaran, tendrían una conducta adictiva sobre el consumo o sobre alguna otra acción, digamos, o hábito. Entonces, justamente lo que hay que trabajar es esta conducta adictiva. ¿Qué opina al respecto?
Bueno, tampoco soy psiquiatra, así que no puedo dar una opinión muy técnica, pero como ciudadano te diría que es muy común y muy accesible el tema este de fumar. Yo no sé si lo relacionaría a que si no fumas porque vas a tener otra adicción, otro comportamiento para suplir que no fumas, en el caso que vaya por otro lado. Me parece que, como te digo, es un tema multifactorial, muy complejo. El tema es que se hace muy fácil fumar. O sea, una persona, yo no sé, pero en los kioscos, imagino que un chico de 14 años o los padres que mandan a los niños a comprar cigarrillos, le venden algo que es tóxico. O sea, definámoslo como algo que es tóxico y encima adictivo. Entonces, creo que la decisión es de un gobierno de decir, a nivel macro, queremos que la gente fume menos. Y en eso estará este tema de las adicciones, el tema social, el tema psiquiátrico, el tema del costo, el tema de los impuestos, pero es una cuestión que tenés que hacerlo multicausal e integral a la decisión que tomes. El tema es que hay que tomar la decisión. ¿Realmente queremos que la población fume menos? Si vos como gobierno decidís eso, sin duda que consultando especialistas, haciendo un equipo interdisciplinario, lo vas a lograr. El tema, como te repito, va por la decisión del costo que tiene también por supuesto que tiene sus contras a nivel gobierno, a nivel empresa, a nivel la gente que vive de estas cosas. Entonces, me parece que no lo vas a solucionar tratando solo el tema de la adicción o qué sería, o el tema de los impuestos. Tiene que ser un enfoque global, pero por supuesto que todo suma. Ahora, justamente metiéndonos de lleno a su especialidad, digamos, tiene que ver con la oncología. De los pacientes que llegan con cáncer de pulmón, ¿qué tasa o qué porcentaje eran o son fumadores? ¿Hay una relación directa? Perfecta, esa es la pregunta. El cáncer de pulmón es algo socialmente muy frecuente, ¿no? Pero el cáncer de pulmón, si la población nunca hubiera fumado y no existiera el tabaco, sería algo raro. O sea, sería tan raro como decir un cáncer de hígado, o hasta más raro que un cáncer de estómago, por ejemplo, que hoy es poco frecuente. De cada 10 casos que vemos nosotros, 9 son en fumadores. O sea que quiere decir que veríamos un 90% menos. O sea que si por ejemplo, no sé, Argentina tiene 50.000 casos al año, tendrías el 90% menos de esos casos. O sea, tendrías 45.000 casos en vez de 50.000, para decirlo de alguna forma. O sea que si hay una enfermedad que está claramente relacionada al tabaquismo, es el cáncer de pulmón. Después, el tabaquismo produce otros cánceres, como el cáncer de cabeza y cuello, de laringe, de faringe, los cánceres urológicos, renales, en la vejiga. El tabaquismo está relacionado a muchos, pero absolutamente en el que más se nota es obviamente en el cáncer de pulmón. Y a su vez, de los pacientes, por ejemplo, que usted tiene oportunidad de tratar, de acompañar, luego que son detectados, que probablemente son tratados contra este cáncer de pulmón, ¿siguen fumando? ¿O la vida les cambia como para dejar este hábito? Mira, la mayoría que vemos nosotros son personas que han fumado pero han dejado de fumar. O sea, si bien, como decía en el video, baja la probabilidad, siempre va a ser más alta que el que no fumó, pero la mayoría de las personas que vemos en general han fumado y han dejado de fumar hace 5 años, hace 10 años, hace 3 años. De los que vemos que fuman, que serán el 30% que fuman activamente, la mayoría deja o fuma mucho menos. Lo que pasa es que es difícil el tema de insistirles en eso de dejar, porque al tener un diagnóstico de cáncer está muy estresada la persona, está muy ansiosa, entonces está con muchos problemas. Entonces vos vas y le decís, bueno, y tenés que dejar de fumar y tenés que hacer quimioterapia, y bueno, lo vamos manejando con tranquilidad, porque no es el mejor momento para generarle tantas situaciones de estrés. Entonces, bueno, por ahí es un mal necesario de decir, bueno, si tenés que seguir fumando, seguí, pero vamos a hacer un plan que dejes. Pero muchos dejan por el susto, por la situación, o fuman menos. Es muy raro el que viene y te dice, bueno, yo con esto sigo fumando igual que antes. Eso, o me mienten, pero en general no lo veo. Veo que dejan o fuman menos. ¿Y cuál es, por ejemplo, la incidencia que tiene el cigarrillo electrónico? Recién hablábamos casi de esta cuestión de sus pacientes, la mayoría que fuma, la mayoría que tiene cáncer de pulmón fuma. Ahora, ¿también está visto o comprobado la incidencia del cigarrillo electrónico? El tema del cigarrillo electrónico, que es tóxico, sería un debate de decir cuál es la toxicidad que cambia. No es algo inocuo que se vendió al principio como que era una especie de simulación y no pasaba nada,
Pero para el tema del cáncer de pulmón, fíjate que una persona que fuma para tener cáncer de pulmón, por lo menos hay un periodo de latencia para relacionar al tabaquismo de 20 años. O sea, no es que un chico de 20 años fuma y a los 30 años tiene un cáncer de pulmón. Generalmente eso pasa a los 40, a los 50, a los 60. Entonces con el cigarrillo electrónico todavía no ha habido una latencia para establecer clarísimamente eso. Sí se sabe que es tóxico, que genera mucho perjuicio, pero relacionarlo directamente al cáncer de pulmón, en general te falta latencia para hacer esa asociación. Y recién dijo un dato que es muy interesante, que tiene que ver con los jóvenes que fuman y con el posible desarrollo del cáncer de pulmón. Hay una estadística también que muestre las edades de las personas, a partir de qué edades se detecta que comienzan a desarrollar el cáncer de pulmón. Sí, claro. En principio lo importante es que más que la edad que empezaron es el tiempo que fuman. Más o menos promedio, la mayoría de los casos se empiezan a ver con una persona que fuma más de 20 años un paquete por día. O sea, ya ese es un número que por ejemplo, empezaste a fumar a los 15 años un paquete por día, bueno, a los 35 todavía no, pero ya a los 45, o sea, a los 30 años de fumar un paquete por día desde los 15, ya empieza a haber casos. El pico más alto, si esa persona siguió fumando, es entre los 55, 60 y 75 años. Ahí es donde realmente se ven muchísimos los casos. Pero aproximadamente, para decir los números, sería fumar o 15 años 2 paquetes por día, o fumar 30 un paquete por día. En 30 paquetes años, que es una regla, no es que fumen 30 paquetes años, sino que es una regla que usamos nosotros para tabular, digamos, la cantidad que ha fumado una persona, se empieza a ver el problema. Lo que sí, porque es importante, por ahí no quiero dejar este mensaje, uno dice, bueno, si fumé de los 15 a los 30 no me pasa nada. No. Vos toda tu vida vas a tener más riesgo de hacer cáncer de pulmón que otra persona que no fumó. A diferencia de las enfermedades cardiovasculares, que en ese caso, después de tantos años de fumar, se pueden equiparar al que no fumó. En cuanto al cáncer de pulmón, tu riesgo siempre va a ser más alto. Ahora, va a ser más alto a medida que vos más años y más cantidad de cigarrillos fumes. Claro. Pero si ya fumaste 5 años, tu riesgo es más alto que una persona que no fumó nunca. Eso es así. Perfecto, y clarísimo el mensaje. Ahora, otra cuestión que también muchas veces se debatía era si la pandemia, el encierro, el confinamiento, había ayudado a las personas a dejar de fumar o había aumentado esta conducta en las personas. Y le quería preguntar qué pasó con la cantidad de consultas que llegaron a su consultorio, derivadas, por ejemplo, por fumadores que han desarrollado, por ejemplo, un cáncer de pulmón o tienen algún diagnóstico que no está muy bien claro y usted tuvo que ayudarlos. Mira, el tema de la pandemia, como te repito, lo mismo de la latencia, porque una persona en la pandemia fume más o fume menos, eso no va a aumentar la cantidad de cáncer de pulmón. Lo que sí vemos nosotros, y es algo que me preocupa muchísimo y me entristece mucho, es que los pacientes, el paciente con cáncer, al oncólogo en general, de cada 10 pacientes, 9 llegan porque antes los vio otro médico. Otro médico les hizo una biopsia, por ejemplo, en un cáncer de mama, les hizo una mamografía. A nosotros los pacientes nos llegan con diagnóstico. En general nadie viene acá a decir, doctor, yo puedo tener cáncer, ¿qué estudio me hago? Que de hecho estaría bueno en cierta forma, sino que vienen ya con un diagnóstico de derivados. Y lo que nosotros hemos visto, lo que yo te puedo decir claramente con la pandemia, tanto el año pasado como este, y lo seguimos viendo, es pacientes muchísimo más enfermos y en peores condiciones. O sea, la pandemia ha hecho que un paciente que tiene una lesión en el pulmón, en vez de biopsiarlo a los 5 días de verla, he visto casos de 6 meses de demora en una biopsia, lo cual es más que alarmante, te diría tristísimo. Por el sistema, por la gente, por una combinación, pero lo que vemos claramente es que los pacientes llegan más enfermos, y cuando nosotros nos llegan más enfermos, menos podemos hacer. O sea, me refiero a que a pesar de que el estadio llega más alto, que obviamente siempre es mejor en oncología diagnosticar todo lo más chiquito que se pueda para que la gente entienda, lo más precoz sería la palabra técnica, cuando el paciente llega en mal estado general y vos le preguntás y te dice, sí, doctor, yo vengo con esto hace 5 meses, pero todo se me retrasa, cada vez que me voy a hacer una biopsia me dicen que no porque me tengo que hisopar, me hisopo y se me vence el hisop, todas las cosas que podríamos hablar horas, lamentablemente no deberían pasar, porque oncología es una especialidad en la cual digamos, la única especialidad o de las pocas que no pueden parar. El año pasado el Instituto Médico, acá tuvimos cerrado 2 semanas y oncología siguió atendiendo, y nosotros ahora siempre vamos a ir atendiendo porque es una enfermedad impostergable. Pero necesitamos que el sistema también entienda eso, y que todo paciente que se sospeche que tenga cáncer
tiene que, y le doy consejo a todos los televidentes y los oyentes, que tiene que de consultar y no postergar algo oncológico, ni sus controles, ni su diagnóstico, ni sus evaluaciones, distintos otro tipo de enfermedades, ¿no? Eso es muy importante. Sí, y clarísimo, doctor, también su mensaje. Y por último, también le quiero preguntar, obviamente, por la relación entre los pacientes que tienen, por ejemplo, un cáncer de pulmón y el COVID-19. Digamos, ¿qué cuidados extras deben tener? ¿Cómo influye también este virus en el desarrollo, en la afectación, digamos, del desarrollo inmunológico de las personas? Y sí, o sea, algo muy importante para todo el que escucha es que el paciente, desde el punto de vista oncológico de riesgo para COVID, y es clarísimo lo que voy a decir, son dos situaciones. O que tenga la enfermedad activa, o sea, que tenga el cáncer con síntomas, con el cáncer en el cuerpo, digamos, en una tomografía, que tenga un tumor. Esos pacientes son de riesgo porque sus defensas están más bajas. Y los pacientes que están en tratamientos con quimioterapia, con inmunoterapia, con algunas terapias de esas son de riesgo. ¿Por qué? Porque tienen sus defensas más bajas. Ahora, muchas pacientes seguramente están escuchando, han tenido cáncer de mama, han terminado su tratamiento, están tomando tamoxifeno o alguna otra pastilla. Esas pacientes no son de riesgo, si tienen su enfermedad controlada, ya se operaron, porque tengo muchas consultas de pacientes de hace 6 años que dicen, yo soy de riesgo. No, de riesgo es el que tiene el cáncer activo o está en tratamiento, que baja la defensa, se lo pueden preguntar siempre a su oncólogo. Pero sí, si vos estás haciendo quimioterapia y tenés la mala suerte de contagiarte de COVID-19 como de cualquier enfermedad infecciosa, tu evolución en promedio puede ser peor que la de una persona que no tiene esos antecedentes. No es que vas a andar mal sí o sí, no es que te vas a morir, no es que te van a tener que internar. Ahora, en términos estadísticos, corres un poco más de riesgo. Esa es la realidad. Bueno, doctor, muchas gracias por todas las respuestas que nos ha brindado en este Día Mundial, a la puerta, como decíamos casi, del Día Mundial sin Tabaco, con todo lo que falta por hacer, pero también con todo lo que ya se puede hacer. Así que muy amable. Gracias a ustedes por el interés y las preguntas. Estábamos en contacto con el doctor Alejo Lingua, que es oncólogo, que además también es el presidente de la ALSEC Río Cuarto. Y ahora nos vamos a ir a la pausa, pero antes vamos a compartir un video también de la Organización Mundial de la Salud, que nos habla justamente de lo importante que es vivir sin tabaco.